Durante este último siglo, los flujos migratorios se han incrementado de forma acelerada por diversos factores, como lo son los políticos, sociales y económicos. Ejemplo de ello, guerras, persecuciones, desastres naturales, hambrunas, falta de oportunidades laborales, etc. En esta década se ha abierto un gran debate acerca de la migración masiva. Hay personas que están a favor de una política de fronteras abiertas y otras que son totalmente restringibles. Pero igual está la moderación, aunque el debate normalmente se encuentra en estos dos extremos. Un gran factor de estas migraciones masivas, dejando al lado los temas político-militares en diversos actores, ha sido la globalización. Muchos emigrantes de países de tercer mundo, desde los continentes de África, Asia y América Latina, buscan oportunidades en países desarrollados de Europa o la misma Unión Americana, donde grandes poblaciones intentan mejorar su calidad de vida. Como habíamos dicho durante este debate, varios políticos de estos países han manifestado su inconformidad con dichos flujos migratorios. Ejemplos los encontramos con Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia y Nigel Farage en Gran Bretaña. El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, ha entrado a la carrera por la Casa Blanca por el Partido Republicano. En un controversial discurso, Donald Trump ha asegurado que va a construir un gran muro en la frontera con México para impedir la llegada de inmigrantes indocumentados que, según él, son violadores y llevan drogas y crimen a Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido en un vertedero para los problemas de los demás, Es cierto. Cuando México envía a su gente, no están enviando a lo mejor. Están enviando personas que tienen muchos problemas y nos están trayendo esos problemas a nosotros. Construiré un gran muro en nuestra frontera sur y quiero que México pague por ese muro. De origen, porque cada vez que se interceptan barcos de inmigrantes para llevarlos a Europa, otros volverán a intentar esta aventura, que ya le digo, es peligrosa. ¿Quién lo llama solidaridad? Fíjese qué palabra, ¿no? ¿Usted ha estado en África alguna vez? ¿Usted da dinero? ¿Usted da dinero a las asociaciones de inmigrantes? ¿Da dinero a título personal? Pero la cuestión... Sí, por supuesto. ¿Da dinero? Sí. ¿Usted a título personal? Pero, ¿Y los acoge en su casa? Si no tiene ninguna importancia... ¿Los acoge en su casa? No, es demasiado fácil. Déjeme que le acabe la pregunta. No, es demasiado fácil. ¿Usted ha acogido inmigrantes en su casa? Sí. ¿Y? ¿Sí? ¿Ha acogido a inmigrantes en su casa? Sí. Sí, entonces es usted una ¿Y a usted excepción. le parece una ingenuidad? No soy una excepción. Hay mucha gente en España que cree en este tipo de política. Igual que seguramente alguien que la esté escuchando en Francia también, pero da igual, si es que la protagonista no soy yo, es usted. Déjeme que le pregunte, ¿conoce África? No, mire, porque muy a menudo se hace generosidad con el dinero de otro. A menudo se le pide a los franceses, por ejemplo, somos muy generosos, les decimos que hay que acoger sí o sí a los inmigrantes. Pero los que deciden hacer entrar no son los que viven con ellos. En general son otros a los que se les pide que hagan un hueco. Que se aparten para poder acoger a los que llegan. ¿Entiende lo que le digo? Hay mucha diferencia entre los que dan lecciones morales y los que dan lecciones de generosidad. Y luego los que viven las consecuencias de esa generosidad. Sí, conozco África y considero que Europa ha cometido un error en el pasado. Debería haber establecido relaciones de cooperación, de desarrollo económico con África, porque creo que es una de las maneras de fijar a las poblaciones en su país de origen. Yo creo que todos tenemos ganas de vivir, de crecer, de criar a nuestros hijos y trabajar en la tierra de nuestros ancestros, excepto algunos aventureros, por supuesto. Y entonces, en algún momento, al dejar estos países en un absoluto abandono, evidentemente estamos suscitando las presiones migratorias de mañana. Por cerrar... Every single week and month we see the attempt to create a single state of Europe, which of course the European peoples don't want. But the EU's common asylum policy is the lowest ebb for policy yet. Chancellor Merkel took the cork
out of a champagne bottle and said anyone could come, and now you're trying to put the cork back in and realizing it's not possible. So you've turned to somebody else to sort out your own problem. Ahora bien, los migrantes son seres de grupos humanos que muchas veces al salir de sus países pierden sus derechos civiles y son un grupo sin identidad, desesperado y abandonado por la suerte, que muchas veces tiene que lidiar con la xenofobia de los países a los cuales son recibidos. Un ejemplo claro y actual son los refugiados sirios, que se han convertido en la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. والله القصف الهمجي المتكرر والأموات اللي عم نشوفها قدامنا والجثث المحروقة والمناظر اللي ما بقى يعني ما بقى البشر تحسن تطيق هالمناظر اللي عم نشوفها، مي مرصودة أو الطيران ال 24 ساعة بالسماء، يعني حتى إذا بدنا نطلع ننزح في مخاوف كمان. والله مخاوف إنه نحن ماشيين بالسيارة ماشية فينا الطيران فوقنا، ضربت سيارة جنبنا احترقت، يعني خفت كتير، لفيت ولادي من خوفي عليهم. والله المخاوف هو الطريق اللي طلعنا منه هو كان شريان حلب الوحيد، واللي على طول راسدينه الطيارة وراسدينه المدافع وراسدينه كل جيش راسده. مرتاح ومبسوط فيه بكل دقيقة أنت كنت عايش فيه، شعور بشع إنه تتركه وتطلع. A título personal, opino que la migración es necesaria y además es natural para el desarrollo de las naciones. Varios de mis familiares fueron o han sido migrantes de la Unión Americana. Es por ello que acciones como las del señor Trump en Europa, Marine Le Pen o Nigel Farage en Inglaterra, me causan a mí un sentimiento de angustia en este mundo, porque seguimos pensando en nacionalidades, en fronteras, en banderas, en lugar de ser una única raza, la raza humana. Que son la migración de Estados Unidos, o sea, de México a Estados Unidos. Y pues pienso que Estados Unidos está mal en querer poner un muro, ya que los mexicanos han ayudado mucho a ese país en su economía, ya que ha crecido, ya que los mexicanos hacen trabajos que a los de Estados Unidos no les gustaría hacer, como es limpiar calles o en cultivar o no sé. Y pues a todo esto pensé que en vez de poner un muro deberían de darle oportunidad a los mexicanos de hacer su trabajo y de ayudar más que nada, ya que nosotros los mexicanos somos muy trabajadores. En lo que conozco, los mexicanos siempre han estado ayudando a Estados Unidos a muchas cosas, y creo que está mal querer poner un muro. Ese es mi punto de vista sobre la migración de México a Estados Unidos. Mi nombre es Sebastián Lozano Figueroa y daré mi punto de vista, más aparte información sobre la inmigración musulmana hacia los demás países del mundo. Las desgarradoras fotografías de los refugiados musulmanes intentando llegar a Europa han intensificado un problema controvertido y urgente: el problema de la inmigración musulmana y cómo debería de abordarlo todo el mundo.
hay 20 millones de refugiados esperando en el umbral de Europa. Así es como lo dijo Johannes Hahn, comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación de la Unión Europea. Muchos afirman que está ocurriendo una crisis producida por la enorme afluencia de migrantes y refugiados musulmanes en Europa en estos momentos. Y no solo es Europa, América también está recibiendo ya la llegada de los musulmanes, para ser específicos Estados Unidos y Canadá. Y es algo que es un tema muy controversial. Muchos dicen que no se les debe de recibir a los demás países y que se queden en donde ellos están, por lo que ya conocemos los terroristas, los de ISIS, que son los mismos musulmanes. Pero todos sabemos que la mayoría de los musulmanes no tienen nada que ver con los ataques terroristas, con los ataques encargados por el Estado Islámico. La mayoría son gente que son inocentes y que mueren día tras día, cientos y cientos de personas en Irán, en Irak y en Siria, por las guerras que ya desde hace varios años se están generando internamente en ese país. Mi punto de opinión es que se debe de quitar los miedos, se debe de quitar todos aquellos tabús acerca de los musulmanes y dejarlos entrar a los países, porque al final de cuentas son personas que están sufriendo de más a causa de los líderes malos o de los líderes sangrientos que tienen sus variados países. Y ese miedo se debe de erradicar en este mundo, se debe de erradicar en Europa. Ese miedo que tiene Gran Bretaña al momento de decir yo no voy a recibir refugiados ya, por ese miedo que tienen a los ataques terroristas del Estado Islámico. Todo eso se debe de acabar y debemos de pensar bien que la mayoría son personas inocentes, personas que quieren seguridad y nosotros les debemos dar esa seguridad que ellos quieren. Ese es mi punto de opinión acerca de la inmigración de musulmanes hacia Europa, Asia, América, África, o sea, hacia el mundo. Mi opinión o mi definición final es abrámosle las puertas, porque la mayoría son inocentes, la mayoría quiere seguridad y los únicos que se las podemos dar somos nosotros mismos. Al hablar de la migración, estamos hablando de algo que es ya a nivel mundial. Existen muchos factores por lo que es la migración. Un factor tal vez puede ser lo que es la crisis económica en su país de residencia, que hacen la migración para buscar una mejor vida. Puede ser también la sobrepoblación en su país, que pues tal vez sientan incomodidad y buscan otra residencia, o igualmente puede ser lo que es el clima, que al no gustarles puedan buscar otra residencia. Lo que es la migración impulsa a una gran urbanización. Vivimos en un mundo que día a día se va haciendo más urbano. En 2014, según la Organización Internacional de la Migración, más del 54% de los habitantes del mundo viven en zonas urbanas. Y con estos datos es de prever que en 50 años la población urbana aumente. Actualmente hay 3.900 millones de gente urbana, y para ese año, que en 50 años, habrá 6.400 millones. Para lo que es ya el 2015, según la Organización de las Naciones Unidas, la cifra sumó a 244 millones de migrantes por el mundo, lo que es 14% más a lo que fue en el año del 2014. Y bueno, en opinión personal, yo creo que vivimos en un mundo con demasiados migrantes a causa de que buscan refugio en otros países. Gracias a tal vez las guerras, a la incomodidad de su país de residencia, pero mayoritariamente como ha sucedido en estos años, es por las guerras que países que están en guerra, sus habitantes buscan un nuevo país de residencia, por lo que emigran a unos países con mejor seguridad, mejor desarrollo, mejor vida,
y es por eso que causa tanta migración.